En Citizen Kane se habla de un famoso empresario norteamericano que llegó a ser una de las personas más ricas y poderosas del mundo en el primer tercio del siglo XX. En ningún momento en la película se da el nombre real del empresario al que se estaba refiriendo Orson Welles. En Citizen de Chévere se habla de un famoso empresario gallego que llega a ser una de las personas más ricas y poderosas del mundo en el último tercio del siglo XX y en ningún momento se da el nombre real de este empresario. Sin embargo, el personaje masculino principal de la obra sobre la que gira la primera y la tercera parte se llama A. O. Coinciden las iniciales con las iniciales de esa persona que todo el mundo piensa, y en la obra se llama Arsenio Ortigueira, que es lo más próximo que encontramos para no caer directamente en los patronímicos directos. Y esta es la relación que existe. Hay un paralelismo entre la película y la propia obra, un paralelismo conceptual. Se podría decir que es que en la película se cuentan verdades y mentiras, se entrelaza la realidad y la ficción, y en la obra de teatro es exactamente igual. Contamos una historia que, partiendo de hechos reales, nos introduce directamente en la ficción, y a partir de ficciones caemos en hechos reales contrastados, biográficos en algunos casos. Entonces, digamos que el paralelismo, más que de sinopsis o argumental, con Citizen Kane, en este caso, en la primera parte, sobre todo, es un paralelismo conceptual. La segunda y la tercera parte ahondan en la evolución de la empresa que este señor llegó a construir. Entonces, en la segunda parte se habla más de la parte mano de obra, trabajadoras que contribuyeron a levantar este emporio, y en la última parte el culebrón que se genera en la primera y la segunda explota definitivamente hasta encontrarse a punto con su propio hijo.